Hola mis hermanos, un saludo a la distancia. Antes de partir de nuestro devocional, quiero que inclinemos nuestro rostro para que oremos al Señor y nos guíe. Gracias Señor te damos en esta hora porque podemos estar ante tu presencia por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque tú eres un Dios justo. Que a pesar, Señor, de la incertidumbre que podamos estar viviendo en estos momentos, podemos confiar en que tú tienes el control y tienes un plan también para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, que este devocional sea de bendición para cada uno de nosotros y nos sirva, Señor, para acercarnos y también entender tu corazón. Y guíanos, Señor, en todo momento. Gracias, Señor, porque podemos estar vivos, porque tú nos sostienes y porque tú sigues siendo fiel. Guíanos en esta hora, te pedimos tu bendición y que hable, Señor, a cada uno de los que van a escuchar este devocional, en el lugar que estén, en la ciudad que estén, en el momento en que estén, habla a sus corazones. Utiliza, Señor, mis palabras, lo que tú me has entregado, y pueda ser, Señor, de bendición a cada uno. Todo te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro único Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, este devocional nace sobre la parábola del Hijo Pródigo y lo he titulado sobre la condición de nuestro corazón. Y me gustaría que buscaran en sus Biblias en Lucas capítulo 15, del versículo 25 al 32 que vamos a dar lectura. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó las músicas y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo a su padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Cristo era un experto en parábolas y conocía la audiencia que le rodeaba, así como la condición de sus corazones. Cuando narró esta parábola del hijo pródigo, los recaudadores de impuestos y pecadores en la multitud se acercaron para escuchar lo que quería decir. Pero también había escribas y fariseos en la audiencia, que vinieron a quejarse y también a criticar. El Señor creó una manera espectacular, una historia acerca de los pecadores y los líderes religiosos que necesitaban también escuchar. Para poner un poco en observación, en el capítulo 15 de Lucas contiene 3 historias diferentes. La de un hombre que perdió una de sus 100 ovejas, la mujer que perdió una moneda y la de un padre que perdió a su hijo menor. En cada uno de estos casos, cuando la oveja, la moneda y el hijo son encontrados, hubo algo en común. Y lo podemos ver en la Escritura, que fue un gran regocijo. Lo más seguro es que todos conozcamos la parábola del hijo pródigo y por lo general nos enfocamos solamente en él. Sin embargo, hay otros 2 personajes en esta historia donde aprendemos lecciones muy valiosas por medio de ellos. Incluso creo que casi todos podemos identificarnos con alguno de los personajes como el hijo perdido, el padre amoroso y el hijo resentido. Los presentes en la multitud podían ver la similitud que existía entre ellos y el hijo pródigo, ya que éste había desperdiciado su vida en el pecado
y había caído en el estado más bajo que podía imaginar: alimentar cerdos. Ante esta situación, la única salida fue regresar arrepentido a su padre para servirle, pues sentía indigno de ser llamado su hijo. Pero el padre, en vez de reprocharle y humillarlo, le dio la bienvenida y también lo perdonó y organizó una gran fiesta en su honor. Pero sin embargo, había una persona que no estaba feliz con el regreso del hijo pródigo. Este era el hermano mayor, quien había permanecido fielmente en su hogar para servir a su padre, pero también aquí me quiero detener a reflexionar. Al regresar del campo, su hermano escuchó la música de celebración. Después de preguntarle a su siervo qué era lo que estaba pasando, al escuchar que su padre había organizado una gran fiesta por el regreso de su hermano menor, se enojó y rehusó a entrar. A pesar de que su padre salió a suplicarle que se uniera a esta celebración, se rehusó, y su respuesta reveló lo que había en su corazón. Podemos engañar a los hermanos y familia, pero si en tu corazón hay desconexión con Dios, tus actitudes, tu respuesta, revelan tu relación real con nuestro Señor. Pero, ¿qué podemos ver en la actitud del hermano mayor? Que es donde me quiero detener un poco a reflexionar. Que seguramente algún recuerdo nos traerá, ya sea de nuestras vidas o la del otro, porque de la abundancia también debemos recordar, habla nuestra boca. Lo que existe, lo que nosotros guardamos en nuestro corazón, nuestra boca se va a ver reflejado. ¿Qué podemos ver en esta actitud del hermano mayor? Podemos ver que hubo enojo. Esa fue la primera reacción al descubrir que su padre le había dado la bienvenida a su hermano menor, a pesar de todo lo que había hecho mal en el versículo 28. Podemos también distinguir que hubo celo. Sintió que su padre era injusto con él. He aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El versículo 29. ¿Saben? También sintió amargura. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, has hecho matar para él el becerro gordo, en el versículo 30. Tuvo resentimiento. Estaba resentido por el hecho de que su padre nunca había reconocido su fidelidad, pero sí había recompensado al hijo desobediente solo por haber regresado a casa. Podemos también ver reflejado en la actitud de este hermano mayor que sintió rechazo. Veía la celebración que su padre le hizo a su hermano menor como un acto de rechazo hacia él en el versículo 29. Tristemente también sintió rencor. Puso su atención en el pecado de su hermano y no en su arrepentimiento, al mencionar que había consumido tus bienes con rameras en el versículo 30. Fue también una persona irrespetuosa cuando le dijo, ni tan solo siquiera habló del hijo pródigo como si fuera su hermano, sino que le llamó como tu hijo, en el versículo 30. Tuvo recriminación porque culpó a su padre por nunca haberle hecho una fiesta como la que había organizado para su rebelde hermano, en el versículo 29. Pero también podemos ver que fue santulón, porque se consideró libre de cualquier pecado, causticidad y mordacidad, cuando le dijo, tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, en el versículo 30. Interesante, podemos ver la actitud del hijo mayor. En esta historia, el hijo pródigo, podemos ver reflejado que representan los recaudadores de impuestos cuando estaban ahí con Jesús, y los pecadores. Pero el hermano mayor simbolizaba a los escribas y fariseos que se consideraban justos. Asistían a la sinagoga cada sabbat, pero menospreciaban a los pecadores y publicanos.
se me venía a mi mente cuando asistían a la sinagoga cada sábado. Yo podría decir, y asistían a la iglesia UCB en Los Avellanos, pero menospreciaban a los pecadores y publicanos. Debemos ser una iglesia sana al aceptar a los pecadores y a los publicanos, porque ellos también tienen derecho a ser salvos. ¿Qué podemos ver las lecciones sobre el hermano mayor? De la misma manera, nosotros también podemos llegar a criticar a las personas que llevan un estilo de vida pecaminoso. Así que debemos aprender lecciones valiosas de la actitud del hermano mayor y no criticar los pecados de los demás. Hay dos corazones totalmente perdidos en esta parábola. La más obvia la encontramos en una provincia apartada, en donde el hijo pródigo terminó como resultado de su pecado. Pero también el hijo mayor tenía una actitud pecaminosa en su propia casa. Y podríamos decir, en la propia iglesia. Se sentía piadoso por la obediencia externa y que expresaba hacia su padre, pero en su corazón se revolcaba con un corazón lleno de resentimiento y religiosidad. Podemos estar también en una provincia apartada sin siquiera saberlo. Una provincia lejana que puede ser cualquier lugar a donde escojamos ir fuera de la voluntad de Dios. El hijo pródigo se fue del hogar a vivir sin restricciones. Pero aunque el hermano mayor se quedó físicamente en su casa, todavía se encontraba en una provincia lejana, pues su corazón estaba lleno de malas actitudes. Aunque había permanecido con su familia, se sentía mal y estaba separado con ellos emocionalmente. Uno de estos hermanos alimentaba a los cerdos, pero el otro tenía en su corazón lleno de rencor, celo, amargura, resentimiento hacia su hermano y también a su padre. La senda de esta libertad comienza siempre con el arrepentimiento y la entrega a la voluntad del Padre. La condición de nuestro corazón no se revela por nuestro comportamiento religioso y externo, sino por la actitud que tengamos hacia Dios y hacia los demás. Los escribas y los fariseos sentían molestia con Jesucristo por darle la bienvenida a los pecadores que desearan ser perdonados, aunque en realidad ellos estaban en una condición mucho peor, pues se rehusaban a reconocer su pecado y no veían necesidad de buscar el perdón de Dios. Si en verdad deseamos volver nuestra mirada ante Dios, debemos estar dispuestos a reconocer nuestro pecado y pedirle que Dios nos perdone. Interesante reflexión. Podemos tal vez vernos reflejados con Él. Pero lo importante es pedir perdón, acercarnos a Dios, que sane nuestra vida y nos restaure. Y quiero terminar con un par de preguntas para reflexionar. Querido hermano, ¿con cuál de estos dos te identificas más? Puedes responderte en tu corazón. Dios te está escuchando. Y si te identificas con el hermano mayor, aún estando en la iglesia tratando de servir, es el momento para pedirle perdón. ¿En alguna ocasión has caído en juicio contra tu hermano sin darte cuenta? Es importante examinar nuestras vidas. El Espíritu Santo dice que clama con gemido indecible. Clama ante el Señor cuando estamos mal y estamos lejos del Señor. ¿En qué condición se encuentra hoy su corazón? Puede determinarlo al examinar el camino que está siguiendo en estos momentos. En estos momentos de pandemia, estos momentos de incertidumbre, estos momentos de dolor que no sabemos lo que se viene, ¿tú avanzas hacia Dios o te alejas?
o recriminas contra el gobierno por las acciones, porque no llega la ayuda. ¿Estás cerca o lejos del Señor? ¿Ha habido alguna ocasión, queridos, en que se ha negado regresar al Señor por vergüenza o miedo de haberse alejado demasiado de Él? Hoy es el momento en que puedes acercar tu corazón, pedirle al Señor que te perdone, te restaure y te haga una nueva criatura. Dios es fiel, Dios es justo, sigue teniendo el control. Dice que su amor es incalculable. Míos son, en la palma de mi mano está, y nadie los podrá arrebatar de mi mano. Recuerde que uno de los atributos del Señor es la inmutabilidad. Él no cambia. Su amor es por siempre. Que Dios te bendiga y te invito a acercarte al Señor y reflexionar de que Él aún te sigue esperando, te sigue amando. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das la bendición de poder escuchar tu palabra, hacernos reflexionar sobre el Hijo pródigo, el Padre amoroso, pero también las actitudes que tenía el hermano mayor a pesar de estar viviendo siempre con su Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayude a tener un corazón misericordioso, que podamos amar, pero también respetar, que podamos acercarnos a ti si estamos alejados, que podamos rendir buen fruto, que podamos rendir el fruto de tu Espíritu Santo y ser de bendición para quienes nos rodean en estos momentos de dificultad. Guía a mis hermanos, guíanos a nosotros como tus hijos. Y si tenemos que pedirte perdón, si mi hermano te quiere pedir perdón, perdónalo, Señor. Perdona mis pecados. Te agradecemos en esta hora y te rogamos tu bendición. En el santo nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro único Salvador. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Espero que haya sido de bendición y que el Señor siga sosteniéndoles cada uno de ustedes junto a toda su familia. Bendiciones.